Como un dominó, esta mañana hay un terremoto político en Europa. El presidente Macron convocó a elecciones anticipadas, se cayó el gobierno de Bélgica, por lo que el presidente Petro ha llamado todo un trino desatinado, lleno de falta de rigor, ha llamado el triunfo, el ascenso del nazismo en Europa. En realidad, es cierto, avanza la ultraderecha, pero no gana las elecciones la ultraderecha, que es la tesis del presidente Gustavo Petro. Eso de que se apaga el siglo de las luces. El siglo de las luces fue hace 3 siglos. No es... El siglo XVIII. No, el presidente, mejor dicho, mezcla aquí peras con manzanas, avanza la ultraderecha, pero gana la derecha, que es diferente la derecha en Europa, la derecha democrática, a la derecha xenófoba, la antiinmigrantes. Lo del siglo de las luces, el presidente lo termina relacionando con el ascenso del fascismo al poder. El presidente va a Europa y le van a preguntar, presidente Petro, échenos su teoría, porque allá lo están leyendo de una manera diferente. Desde Europa, contada la noticia por un europeo desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez. Lo mejor en estos casos es fijarse en las cifras, que son las que nos dan una perspectiva más exacta de cómo queda ese Parlamento Europeo, que tiene 720 escaños, curules, como le diría que en Colombia. Con los resultados provisionales, puesto que puede haber algún ajuste de última hora, el Partido Popular Europeo, que es el grupo demócrata cristiano, tiene 186 escaños. Le sigue el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que tiene 135. Y ya empiezan los grupos con menor representación. El grupo Renovar Europa, que es un grupo también liberal conservador, tiene 79, y solo en la cuarta posición estaría el grupo Identidad y Democracia, que tiene 58 escaños. Ahí estarían metidos los partidos de extrema derecha. Eso sí, estos datos son provisionales porque tenemos 55 nuevos diputados electos que no se han acogido a ningún grupo. Así que en la práctica va a ser el tercer grupo de la Cámara. Pero las diferencias, como pueden ver, son importantes. De 186 a los actuales que tiene el grupo de los más de Identidad y Democracia, que apenas tiene 58. Pero en todo caso, las consecuencias de las elecciones de este fin de semana han sido varias. Ustedes lo decían, la caída del gobierno en Bélgica y la convocatoria de elecciones en Francia pueden que sean las más importantes. De hecho, en Francia están pasando muchas cosas en este preciso instante. Acaba de conceder una entrevista a los medios de comunicación allí, a una emisora de radio, el líder de los republicanos, del principal partido de derecha, Éric Ciotti, y acaba de abogar por una situación que no se ha visto nunca en la República Francesa, y es que todos los partidos de derecha, incluido el partido Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, el partido de extrema derecha, el ganador de las elecciones de este fin de semana, se agrupen bajo una única candidatura para las próximas elecciones del 30 de junio. Ya los partidos de izquierda han anunciado una candidatura única, así que lo que cae aquí es lo que se llama el cordón sanitario. Los partidos de derecha se acercan a los de extrema derecha porque Francia fue uno de esos países donde ganó la extrema derecha. Una de las principales cabezas visibles de ese movimiento en Francia y que tiene muchas papeletas para ser el próximo primer ministro de ese país es Jordan Bardella, y resume así lo que viene siendo el ideario de ese partido y en extensión de buena parte de los partidos de extrema derecha europea. Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, il y a un besoin d'ordre dans le pays et je suis prêt à porter des idées qui, je le crois, sont majoritaires aujourd'hui dans l'opinion à la tête du pays. La seguridad, el poder adquisitivo y la inmigración son 3 temas fundamentales que les han hecho conseguir la victoria. Tal y como señalabas, Néstor, también ha producido esa victoria de los partidos de extrema derecha en países no solo como Francia, sino también Países Bajos, Austria o Italia, donde sale enormemente reforzada Giorgia Meloni. Aquí en España, el ganador de estas elecciones es el Partido Popular, que se encuentra dentro del Partido Popular Europeo, pero ha llamado la atención la entrada con muchísima fuerza, casi 800.000 votos, de un movimiento político que se llama Se Acabó la Fiesta. Su máximo líder es un activista de extrema derecha varias veces condenada por la publicación de bulos y de informaciones falsas. Se hace llamar Alvise y este es el resumen o una parte del resumen de su proceder político. Haría 3 cosas. La primera, crear la mayor cárcel de Europa a las afueras de Madrid, en donde meter, y te lo digo tal cual, y si tendremos que cambiar la Constitución, la cambiaría. Meter incluso a una persona que tenga un tatuaje de una banda. Joder, te vas a la puta cárcel. Si tu padre o tu familia, tenemos constataciones incluso telefónicas, de que se han beneficiado del dinero que tú has traído a casa, sabiendo que ese dinero era a través de la extorsión, de la violencia y del crimen, tu familia va a la cárcel también.
800.000 votos, 13 escaños tendrá en el Parlamento Europeo. Aquí también se constata un avance de la extrema derecha con la creación de este subgrupo de extrema derecha y también con el partido político Vox, que ha subido casi 3 puntos en su porcentaje de votación. Ahora lo que queda por saber es la capacidad de influencia que tendrá la extrema derecha y el peso que tendrá en la toma de decisiones de los 27 países de la Unión Europea y en el corpus legislativo que salga del Parlamento. Pero en todo caso, el avance es innegable. Tanto como decir que la extrema derecha ha ganado estas elecciones. Por el momento sigue siendo la tercera fuerza política en el territorio europeo que se sometió a elecciones este fin de semana, Néstor. Esta comparación del presidente Petro, Ricardo, con el siglo de las luces termina siendo una paradoja, porque es en el siglo de las luces, el siglo de la 18, el siglo de la razón, de la intelectualidad, el de la ilustración, en donde nace el capitalismo. Entonces, dice el presidente Petro, se acabó haciéndole un elogio además al capitalismo que a él tanto le causa incomodidad. Es un trino en el que hay una mezcla bastante particular de diferentes épocas de la historia, porque habla de las guerras de colonización, es decir, habla de la llegada de los europeos a América, habla del siglo de las luces y habla de el 1933 todo global. Desafortunadamente, en el mensaje, en la interpretación del presidente Petro sobre las elecciones en Europa, termina... Es muy impreciso. Sí, que estamos en el 1933 global, que fue... Voltaire, el triunfo, Emmanuel Kant, el triunfo Adam de Hitler Smith en Alemania. Sí, así es. ¿Cuál es el Hitler que hay hoy en Europa? ¿Cuál es el ascenso del nazismo? El presidente Petro, pero comete un error, padre, en la primera fase. Dígame. La extrema derecha gana Europa. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es preciso, claro que no es cierto. La extrema derecha ganó unos escaños, pero no triunfó. Hoy no tiene mayorías en el Parlamento Europeo. Pero no solo no es la primera, no es la segunda, es la tercera fuerza política en Europa. Así Néstor, que, señor. Y en ese mismo tuit hay una frase que yo creo que ha pasado algo desapercibida, pero que me llama mucho la atención y que podría perfectamente firmar Javier Milei. Dice: la riqueza distribuida por el estado del bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos. Ese estado del bienestar es el que ha conseguido tantos avances, y son muchos avances de los que él intenta imitar en Colombia. Pero Enrique, la extensión de la educación pública y la sanidad pública. Ese es el welfare state. Enrique, en alguna de sus campañas, el presidente Petro, recuerde usted en una entrevista, dijo que cuando la clase popular, los menos favorecidos, lograban salir del círculo de pobreza y lograban algún tipo de bienestar, se volvían de derecha. Y que por eso luego votaban por los partidos de derecha. Usted no hay que olvidar la lógica que siempre ha tenido el presidente. Pero eso se contradice con los hechos, porque los países más prósperos de Europa, del norte de Europa, como puede ser Noruega o Suecia, son países extremadamente prósperos y extremadamente votantes de la socialdemocracia. Yo creo que eso fue en el 2018 y tal vez le preguntaron por qué no tenía él en ese momento los suficientes votos para ganar la presidencia. Y el razonamiento que hace Gustavo Petro es que cuando los pobres salen de la pobreza, dejan de ser de izquierda. 6:50 a Enrique, ¿a usted le impresiona la frase? Porque usted es europeo y usted sabe lo que ha significado, por ejemplo, para España o para los países nórdicos, lo que se llama el estado de bienestar. Ahora, a mí como latino me impresiona la última frase del trino del presidente. Dice: el faro de la democracia está ahora en América Latina. Vaya y lea si el faro... ¿En dónde? ¿En Nicaragua? ¿O en Cuba? ¿O en Venezuela? ¿O en Bolivia? No sé, el trino del presidente yo creo que se dice solo.